El hambre hace ruido. No es solo el estómago que cruje, es la cabeza que zumba, las manos que tiemblan, la mirada que se ensucia de sombras. Aquella tarde, la casa olía a polvo y a agua estancada. Un ventilador viejo empujaba aire caliente contra las paredes y el reloj de la cocina, testarudo, repetía el mismo segundo como si se burlara de mí. Respiré hondo antes de tocar el timbre de su edificio. El metal estaba tibio, pegajoso, y me dejó un olor a monedas en los dedos. Bajó en ascensor. Lo escuché llegar antes de verlo. Pasos decididos, eco de su juventud que todavía me suena a pasitos de niño en corredor de baldosas. Cuando abrió la puerta de la calle, la luz del lobby le dibujó una aureola amarilla en el cabello. Me miró rápido, con ese gesto que aprendió de mí sin que yo quisiera, una mezcla de evaluación, prisa y cálculo. «Hola», dijo, sin abrazo, sin beso. «Hola, hijo». Mi voz salió gastada, como si hubiese atravesado una malla de alambre. Podría haber inventado cualquier motivo, una visita de paso, un papel que firmar, una dirección que preguntar, pero el hambre no deja margen para la elegancia. Me sostuvo los ojos como quien espera la letra chica de un contrato. Tragué saliva. Sentí el raspón del orgullo bajando por la garganta. «¿Tienes algo de comida?», pregunté sin rodeos. «Un plato de lo que sea». Hoy no he comido». Fue un segundo, pero lo vi retroceder por dentro. Apenas 1 milímetro de distancia, como si mis palabras llevaran un viento frío. La puerta automática del estacionamiento se abrió a nuestras espaldas, escupiendo un auto que nos pasó con un olor a gasolina y perfume caro. Mi hijo respiró por la nariz. Se rascó la ceja, miró a un costado. La vergüenza nunca es simétrica. Yo la sentí como un ladrillo. Él como una mota de polvo que se sacudió sin pensar. «Ahora no puedo», dijo bajando la voz. «Estoy ajustado. Además, no es buen momento. No es buen momento. ¿Cuándo lo es para el hambre?» Lo miré sin pestañear, intentando recordar la primera vez que lo sostuve. Pesaba 3 kilos y una esperanza. Lloraba con una fuerza que me parecía un himno. Me había prometido que jamás le negaría lo básico. Comida, techo, un nombre que lo abrigara incluso de adulto. Y ahí estaba yo, con los bolsillos tan vacíos que hasta las monedas parecían haberse escondido de la vergüenza. «Entiendo», dije, y no entendía nada. Me ofreció un vaso de agua. Dijo que el restaurante de la esquina vendía menús baratos. Señaló el reloj. «Tengo que subir, tengo una videollamada». Palabras que me atravesaron con la misma frialdad del vidrio que nos separaba del lobby. Su mano, enorme y adulta, sostuvo la puerta sin invitarme a pasar. En su pulsera una correa nueva, en sus zapatillas la espuma todavía inmaculada. Yo conté las costuras como si fueran migas de pan. «Hijo», intenté una vez más, la sílaba dándose de bruces contra el suelo. «De verdad, hoy no», repitió, y la puerta se fue cerrando con un suspiro hidráulico que me dejó afuera, en la calle, con mi hambre como única compañía. Me quedé un instante mirando mi reflejo en el vidrio, un rostro demacrado, una camiseta deslavada, el cansancio de meses apilado sobre los hombros. El silencio tiene un peso que solo entiendes cuando se te sienta al lado. Ese día se instaló conmigo en la vereda. Sentí el estómago protestar otra vez. Animal chiquito pidiendo migas. Saqué del bolsillo un billete arrugado. Conté mentalmente lo que quedaba para el alquiler, para el gas, para nada. Tenía el mapa de mi ruina dibujado con tinta invisible, y cada paso lo revelaba un poco más. Caminé sin rumbo. El cielo estaba bajo, como si la ciudad entera hubiera decidido no levantar la cabeza. Al pasar frente a una panadería, el olor a mantequilla me abofeteó. Recordé sus desayunos de niño, pan con mermelada, leche con espuma, mis manos limpiándole la comisura de la boca. «Muerde despacio», le decía. Me miraba serio, y después reía, la risa llena de migas. Qué lejos quedaba esa risa ahora, qué cara me salía. La tarde fue cediendo y con ella mi terquedad. Compré una pieza de pan duro, de esas que ofrecen más por pena que por negocio. La mordí en una plaza, sentado en un banco oxidado. Cada mordida sonaba en mis oídos como la rueda de un tren alejándose. Un perro callejero se acercó, inclinó la cabeza, me miró sin juicio. Le partí un trozo. El perro se lo llevó con cuidado, como si entendiera que ese pedazo costaba algo más que monedas. Cuando el sol cayó del todo,
Regresé a mi cuarto. El interruptor de la luz hizo un chasquido enojado. Abrí la ventana para que entrara algo de noche fresca. En el edificio de enfrente, una familia cenaba con la tele encendida. La voz del presentador se filtraba a través de las persianas como lluvia fina. El silencio, otra vez, vino a sentarse a mi lado. No podía dormir. La imagen de la puerta cerrándose se repetía, una y otra vez, hasta volverse un metrónomo cruel. Esa noche, el hambre cambió de rostro. Dejó de ser solo físico y se convirtió en algo más hondo. Hambre de respeto, de dignidad, de un lugar donde mi nombre no significara un peso que nadie quisiera cargar. Me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo esperando que alguien me abriera una puerta. Y las puertas, lo aprendí tarde, no se abren con súplicas, se empujan con decisión o se fabrican desde cero. Toqué el borde de la mesa con los dedos, siguiendo las astillas como si fueran líneas de la mano. Escuché desde algún departamento una canción vieja que yo solía tararear mientras le peinaba el cabello antes de ir a la escuela. No me olvides, decía el estribillo. Y ahí, tumbado en el colchón que crujía con cada pensamiento, entendí que lo que me dolía no era solo el hambre ni la negativa, sino la sensación de haberme vuelto prescindible en su vida. Me levanté, prendí la hornalla para calentar agua y engañar al estómago con té. El gas encendió con un tac seguido de una flor azul que me hipnotizó. En esa llama chica vi un camino. No sabía aún cuál, pero supe que al día siguiente no volvería a tocar timbres. El frío de la madrugada se metió por la ventana abierta y me abrazó por detrás. No lo rechacé. A veces el frío es honesto. Te muestra lo que falta. Antes de que amaneciera, escribí en una hoja arrancada de una libreta: nunca más. 2 palabras, tinta negra, letras firmes. Las pegué con cinta en la puerta de la heladera vacía. La heladera respondió con un zumbido cansado. Me reí en silencio, una risa rota pero mía, y me prometí, con la única solemnidad que me quedaba, que haría de ese zumbido el pulso de un comienzo. El hambre seguía ahí haciendo ruido, pero ya no estaba solo. Había nacido otra cosa, una voluntad tosca, sin adornos, que empujaba desde adentro como quien busca aire bajo el agua. Afuera, el cielo empezaba a clarear. Puse la taza vacía en la mesa y dejé que el silencio, por primera vez en mucho tiempo, no me aplastara. Lo escuché como quien escucha a un viejo enemigo que ya no asusta tanto. Cerré los ojos y, con la frente apoyada en el vidrio frío de la ventana, supe que al amanecer pondría el primer ladrillo invisible de una puerta nueva, la mía. Dicen que el orgullo es un abrigo pesado. Te protege del frío, pero te hunde si intentas nadar con él. Esa mañana, después de la negativa de mi hijo, me levanté con esa sensación exacta. Un cuerpo cubierto por un manto que me daba cierta dignidad aparente, pero que me arrastraba hacia abajo en cada paso. El sol entraba a medias por la persiana rota de mi habitación. Un haz de luz se colaba oblicuo, como una cuchilla dorada que partía la penumbra. En la mesa seguía el papel con las 2 palabras que había escrito la noche anterior. Nunca más. Me quedé mirándolas largo rato, como si fueran un juramento tatuado en la piel. El orgullo me mantenía de pie, pero también me impedía ir otra vez a tocar el timbre de mi hijo. Me dolía el estómago, sí, pero me dolía más el recuerdo de sus ojos, esa mirada calculadora, esquiva, como si yo fuese un visitante indeseado. No quería volver a ver ese gesto. Prefería soportar el hambre, el cansancio, la soledad, antes que arrodillarme otra vez frente a quien debía tenderme la mano. Salí a la calle con las manos vacías. El aire de la mañana tenía olor a pan tostado, café recién molido y frutas recién acomodadas en los puestos del mercado. Cada aroma era un recordatorio de lo que me faltaba. Caminaba lento, con los hombros encogidos, y sin embargo, dentro de mí había un hilo tenso que no me dejaba quebrarme del todo. Ese hilo era el orgullo. Pasé frente a una cafetería donde trabajaban 2 jóvenes que podrían ser amigos de mi hijo. Reían mientras servían cafés, con esa despreocupación que a mí me resultaba lejana, casi extranjera. Me vi reflejado en el vidrio de la vidriera, un hombre demacrado, la barba salpicada de canas, la ropa gastada. Aparté la mirada de inmediato. El orgullo no me permitía detenerme allí más tiempo. No quería verme a mí mismo como alguien derrotado.
Al doblar la esquina, un vecino me saludó con un gesto de cabeza. Contesté con una sonrisa forzada. No quería que nadie supiera lo que estaba pasando, lo vacío que estaba mi refrigerador, lo solo que se encontraba mi cuerpo en las noches. El orgullo era también eso, un muro que construía para que los demás no vieran mis grietas. A mediodía, volví a casa, abrí la heladera y el silencio fue más ensordecedor que cualquier ruido. Una botella de agua a medio llenar y un limón seco me devolvieron la mirada. Cerré de golpe, con rabia. Me senté en la mesa y puse las manos sobre la madera áspera. Pensé en llamarlo, en decirle, «Hijo, discúlpame, pero necesito de ti». La idea duró apenas unos segundos. El orgullo se me subió al pecho y me apretó como una garra invisible. No, no podía. Las horas pasaron lentas. En la radio sonaba un programa de noticias que hablaba de economía, de precios, de crisis. Yo no escuchaba los detalles, pero cada palabra me atravesaba como si hablara de mí. Crisis, ajuste, desempleo. Todo encajaba demasiado bien en mi piel. A la tarde decidí salir otra vez. Caminé hasta el parque donde solía llevar a mi hijo de pequeño. Recordé cuando corría detrás de la pelota, cuando sus mejillas se encendían de sol y alegría. Yo le aplaudía desde un banco, orgulloso de cada paso, de cada risa. ¡Qué ironía! Ahora era ese mismo orgullo el que me pesaba tanto. Un grupo de niños jugaba en ese momento, gritando, riendo, corriendo detrás de un balón nuevo. Me quedé mirando hasta que uno de ellos tropezó y se raspó la rodilla. Su madre corrió enseguida, lo levantó en brazos, lo abrazó fuerte y le limpió la herida con un pañuelo húmedo. Me quedé helado. Yo también había hecho eso, miles de veces, por mi hijo. Le había curado raspones, comprado helados para calmar su llanto, trabajado horas extras para que no le faltara nada. ¿Y ahora? Ahora yo era el que sangraba en silencio y nadie corría a socorrerme. El orgullo me dolió como una espina en el corazón. No podía pedir ayuda. No podía mendigar afecto. No podía convertirme en lo que él pensaba, una carga. Cuando el sol comenzó a caer, regresé a mi cuarto. Encendí una vela porque no quería gastar electricidad. La llama iluminaba el papel en la heladera. Nunca más. Lo repetí en voz baja como un rezo. Sentí que esas palabras eran lo único que me mantenía en pie. El orgullo, aunque cruel, comenzó a transformarse en otra cosa. Ya no era solo un peso, era también una semilla. Porque debajo de esa rabia y de esa dignidad herida, algo empezaba a germinar. Un impulso de demostrar que aún podía, que no necesitaba limosnas ni favores, que podía levantarme solo, incluso si me costaba sangre, sudor y lágrimas. Esa noche, antes de dormir, escribí en un cuaderno: si me negó un plato de comida, yo mismo prepararé mi mesa. Si me cerró la puerta, yo mismo abriré la mía. Si me negó dignidad, la recuperaré con mis propias manos. Apagué la vela y me acosté en silencio. Afuera, el viento golpeaba las ventanas como si quisiera arrancarlas. Dentro de mí el orgullo seguía pesando, pero también me estaba empujando hacia un camino que todavía no conocía. Las noches tienen un modo cruel de alargar los pensamientos. El día, aunque duro, al menos me obliga a moverme, a ocupar las horas con pasos, con respiraciones entrecortadas, con gestos mínimos que engañan a la mente. Pero cuando cae el sol y todo se apaga, no queda nada más que la verdad desnuda, un cuarto silencioso, una cama dura y el eco de lo que fui. Esa primera noche, después de prometerme que nunca más le pediría ayuda a mi hijo, el reloj de la cocina parecía ensañarse conmigo. Cada tic-tac era un martillo que me recordaba el hambre, el rechazo, la soledad. Encendí la radio para ahogar el silencio, pero las voces me sonaban lejanas, huecas como si hablaran de otro mundo al que yo ya no pertenecía. Me tumbé en la cama sin cenar. El colchón tenía un hueco en el centro, como una boca abierta que me tragaba cada vez que me recostaba. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. En su lugar, aparecieron recuerdos. Mi hijo de pequeño, dormido sobre mi pecho, respirando con ese ritmo sereno que me daba paz. Recordé cuando se enfermaba y yo pasaba noches enteras sin dormir, vigilando su fiebre, con la frente pegada a su frente, esperando que bajara. Ahora la fiebre era mía, pero no había nadie vigilándome. La madrugada se hizo eterna. El estómago rugía, los huesos dolían y el orgullo se mezclaba con un miedo sordo.
¿Y si esto era el principio del final? ¿Y si mi hijo tenía razón en mantenerme lejos, en no cargar conmigo? La idea me atravesó como un cuchillo. Quise llorar, pero las lágrimas se me negaron. Ni siquiera eso parecía quedarme. A la mañana siguiente, el sol entró tímido por la ventana. Me levanté con los ojos hinchados y el cuerpo pesado. Caminé hasta la heladera y abrí la puerta vacía, como si esperara un milagro. Nada, solo el mismo limón seco, el mismo zumbido cansado del motor. La cerré de golpe y me juré que esa imagen, esa heladera hueca, sería el motor de mi vida de ahora en adelante. Los días comenzaron a repetirse con la misma cadencia. Durante el día buscaba alguna changa, cargar bolsas en el mercado, barrer un depósito, limpiar vidrios en un taller. Ganaba monedas, lo justo para comprar pan viejo o un paquete de arroz barato. Comía poco, guardando la mitad para el día siguiente. Pero las noches eran el verdadero infierno. Volvía a casa y el silencio me esperaba en la puerta, como un perro fiel que no se apartaba nunca. Encendía la lámpara y el cuarto parecía aún más vacío. A veces ponía música, canciones que había compartido con mi hijo cuando era adolescente, pero lejos de consolarme me abrían heridas. Recordaba los viajes en autobús cuando cantábamos juntos y él reía sin pudor. Ahora yo cantaba en voz baja, solo, y mi voz se quebraba antes de terminar un verso. Una noche, el hambre fue tan fuerte que tuve que apretar un cinturón alrededor de mi abdomen para engañar al cuerpo. El cuero crujía con cada respiración, como si me recordara que me estaba apretando a mí mismo para sobrevivir. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Los ojos hundidos, la piel grisácea, la barba crecida. Pero lo peor no era el hambre, era el vacío. Ese silencio que se colaba por cada rendija del cuarto. Ese silencio que me recordaba que no había pasos, ni risas, ni conversaciones, que nadie preguntaba cómo estaba. Que mi hijo, mi sangre, podía dormir tranquilo sabiendo que yo estaba en algún lugar sin cenar. El silencio tiene distintas formas. Hay un silencio sereno, el de una tarde de campo, que te calma. Hay un silencio respetuoso, el de un velorio, que te invita a recordar. Pero el silencio de las noches vacías es diferente. Es un monstruo que se te sienta al lado en la cama, que respira contigo, que te susurra lo que más temes. Y sin embargo, esas noches también me enseñaron algo. En medio de esa oscuridad, descubrí que aún podía hablar conmigo mismo, que todavía tenía una voz interna que no estaba rota. Me repetía como un mantra: esto no será para siempre, esto va a cambiar. Una madrugada, sentado en la mesa, dibujé en una hoja un pequeño esquema, un rectángulo con un cartel arriba que decía «Mi negocio». No sabía aún qué vendería, ni cómo lo levantaría, pero ese garabato en lápiz fue mi primera lámpara en la oscuridad. Lo miré y sentí un calor extraño en el pecho. Era débil, sí, pero era esperanza. Las noches siguieron siendo largas, crueles, dolorosas, pero en cada una de ellas, en medio del hambre y la soledad, iba creciendo una certeza, que no volvería a tocar un timbre para pedir comida, que de ese vacío, de esa heladera vacía y de ese orgullo herido nacería mi camino. La última noche de esa etapa, antes de que todo empezara a cambiar, recuerdo que abrí la ventana. El aire frío me golpeó en la cara, pero no lo rechacé. Me quedé ahí con la frente apoyada en el vidrio, mirando las luces lejanas de la ciudad, y me dije en voz alta, sin miedo al silencio: de aquí voy a salir. Aunque me cueste todo, voy a salir. Y el silencio por primera vez no me pareció un enemigo, me pareció un testigo. Las ideas no llegan como relámpagos, al menos no en mi vida. Llegan despacio como una brasa escondida entre las cenizas, hasta que de pronto alguien sopla y la chispa se enciende. Todo empezó una mañana cualquiera, después de una de esas noches interminables. Me había quedado dormido en la mesa, con el papel donde había garabateado un rectángulo y escrito «Mi negocio». El sol entraba por la ventana y cayó directo sobre ese dibujo torpe, como si la luz lo señalara a propósito. Me desperté con la frente pegada al cuaderno y la marca del grafito en la piel. Al principio me reí. «Mi negocio», pensé. ¿Qué negocio podía levantar alguien como yo, con las manos vacías, con la heladera vacía, con los bolsillos rotos? Pero la palabra se quedó rebotando dentro de mi cabeza como una piedra en un pozo. Negocio, negocio, negocio. Ese día,
En lugar de buscar changas, decidí caminar por las calles observando. No buscaba dinero inmediato, buscaba señales. Pasé por la panadería de siempre y vi la fila larga, la gente con prisa, las charolas vacías apenas a media mañana. Pasé por una tienda de verduras y escuché a una señora quejarse porque no había nadie que la ayudara a cargar sus bolsas. Pasé por una ferretería y vi al dueño, sudado, atender solo porque su empleado no había llegado. De pronto, lo entendí. La ciudad estaba llena de huecos, de necesidades pequeñas que alguien debía cubrir. No necesitaba mucho para empezar, solo un rincón, unas manos, y el coraje de no dejar que el miedo me devorara. Esa noche volví a casa con una mezcla rara. Seguía teniendo hambre, pero también tenía una idea. Encendí la vela y abrí el cuaderno. Empecé a anotar lo poco que sabía hacer. Había trabajado en construcción, en limpieza, en ventas ambulantes, incluso en cocina cuando era joven. No era experto en nada, pero tenía la terquedad de un burro, y a veces la terquedad vale más que los diplomas. Recordé las palabras de mi hijo cuando me cerró la puerta. Ahora no puedo. No es buen momento. Quizá para él no lo era, pero para mí el mejor momento era ese, cuando no quedaba nada que perder. Al día siguiente fui al mercado de pulgas, ese donde venden lo que la gente ya no quiere. Compré, con las pocas monedas que me quedaban, una mesa plegable oxidada y un par de cajones de madera. La limpié en la plaza, con agua de una botella, frotando hasta dejarla más o menos decente. Esa mesa sería mi mostrador. Los primeros días solo vendí cosas prestadas. Un vecino me dio algunas frutas para revender, otro me ofreció unas botellas de agua. Yo las acomodaba en la mesa con cuidado, como si fueran tesoros. Los clientes eran pocos, casi ninguno, pero cada moneda que caía en mi bolsillo sonaba distinta. Ya no era limosna, era fruto de mis manos. Las noches seguían vacías, sí, pero algo había cambiado. El silencio ya no me devoraba, lo usaba para pensar, para planear. Me veía a mí mismo ampliando esa mesa, pintando un cartel, aprendiendo a negociar con proveedores. Me veía creciendo, aunque aún no tuviera nada. Una madrugada, mientras escribía en el cuaderno, me detuve en seco. La chispa no era el negocio en sí. La chispa era la dignidad de volver a levantarme, de construir algo que fuera mío. Ese pensamiento me erizó la piel. Y con esa certeza, me prometí lo siguiente. Nunca más iba a permitir que alguien, ni siquiera mi propio hijo, me negara un plato de comida, porque yo mismo me lo iba a ganar. La chispa estaba encendida, y aunque era apenas una brasa, yo sabía que podía convertirse en un incendio. Mis manos siempre fueron mi único capital. Callosas desde joven, curtidas por la mezcla de cemento, el roce del metal, la dureza de las cajas cargadas en los mercados, pero nunca como entonces habían dolido tanto. Nunca como en esos días de arranque, cuando trataba de levantar un sueño con nada más que uñas y piel. La mesa plegable que había comprado en el mercado de pulgas se convirtió en mi altar. La limpiaba todos los días con un trapo húmedo, aunque la madera ya estaba marcada por manchas imposibles de borrar. La acomodaba en una esquina del barrio, donde pasaba bastante gente, al lado de un poste de luz que en las noches quedaba encendido como un centinela. Era mi territorio, mi pequeño rincón de dignidad. Al principio, mis productos eran tan humildes que casi daban vergüenza. Unas manzanas, 3 botellas de agua, un paquete de galletas. Todo prestado o fiado por conocidos que confiaban más en mi necesidad que en mis habilidades. Pero yo los disponía con cuidado, como si fueran joyas. Me obligaba a creer que no estaba vendiendo sobras, sino algo valioso. Las manos, sin embargo, empezaron a resentirse. El calor del sol me agrietaba la piel, y el frío de la madrugada me entumecía los dedos. A veces me pasaba horas de pie sin vender nada, solo acariciando los bordes de la mesa para no sentirme invisible. Otras veces algún cliente dejaba caer una moneda con desgano, sin mirarme a la cara, como si me estuviera haciendo un favor. Cada gesto así me hería más que el hambre, pero había momentos de luz. Recuerdo a una anciana que se detuvo una tarde. Me compró una sola manzana, y mientras la guardaba en su bolsa, me dijo: «Se nota que usted cuida lo poco que tiene. Eso siempre trae más». Esa frase me acompañó como un talismán. Esa noche, aunque mis manos sangraban de tanto cargar cajas prestadas, me sentí rico.
Los días fueron pasando, y con ellos llegaron los pequeños avances. Una semana después ya podía pagar mis propios productos. Compraba un poco más. Naranjas, pan dulce, refrescos. Me levantaba al amanecer para tener el puesto listo antes de que la ciudad abriera los ojos. El orgullo que antes me ahogaba empezó a transformarse en combustible. Ya no me pesaba tanto, me empujaba. Claro que no todo era victoria. Hubo días de lluvia donde el agua empapaba mi mesa y arruinaba lo poco que tenía. Días en que el viento tiraba mis cajones y yo corría desesperado recogiendo las frutas embarradas, limpiándolas con la manga de la camisa. Días en que volvía a casa con las manos vacías y las lágrimas contenidas en los párpados. Y sin embargo, cada noche, al mirar mis manos heridas, recordaba lo que me habían negado, un plato de comida. Y entonces, el dolor se convertía en una especie de promesa silenciosa. Esto es mío. Esto no me lo quita nadie. Una tarde, mientras acomodaba el pan en la mesa, un niño se acercó y me preguntó cuánto costaba. Le respondí, pero noté que no tenía suficiente dinero. Dudó, miró la moneda en su mano, luego me miró a mí. Vi en sus ojos el mismo hambre que había sentido en los míos tantas noches. No lo pensé. Le di el pan y no le cobré nada. El niño sonrió y salió corriendo. Esa sonrisa valía más que cualquier billete. Esa noche, mis manos estaban especialmente adoloridas. Tenía los nudillos abiertos, las uñas sucias de tanto cargar cajas. Las metí en agua tibia con sal, como me había enseñado mi madre. Sentí que me ardían, pero ese ardor me recordó que seguía vivo, que seguía luchando. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo no vi solo a un hombre derrotado. Vi a alguien que estaba construyendo algo. Poco, sí, frágil también, pero mío. El sueño empezaba a tomar forma. Todavía era pequeño, como una semilla apenas brotando en la tierra dura, pero mis manos, aunque heridas, lo sostenían con firmeza, y en cada grieta, en cada callo nuevo, en cada ampolla, yo encontraba una certeza. El dolor era el precio de mi dignidad recuperada. Me dormí tarde, con las manos envueltas en un paño húmedo, sintiendo que cada latido era un martillo golpeando, moldeando mi futuro. Y antes de cerrar los ojos susurré al techo, este sueño vive, y no pienso dejarlo morir. Hay un momento que queda grabado en la memoria como una fotografía que nunca se borra. Para muchos, puede ser el nacimiento de un hijo, el primer beso, una boda. Para mí fue algo más humilde, pero igual de trascendente. El día en que alguien, por primera vez, me compró de verdad. Hasta entonces lo que había tenido eran favores, vecinos que me dejaban frutas para revender, conocidos que, con pena, me compraban una botella de agua. Yo agradecía, sí, pero en el fondo sentía que era lástima. Ese día, en cambio, fue distinto. El sol apenas empezaba a subir cuando instalé mi mesa. La madera, aunque vieja, brillaba porque la había frotado con aceite usado para que se viera más decente. Coloqué con cuidado las naranjas, el pan dulce y algunas botellas de refresco frío. Hacía calor y el aire olía a asfalto recién calentado. Yo ya me había acostumbrado a pasar horas esperando. Miraba a la gente pasar sin detenerse, algunos volteando la cara, otros con prisa, como si yo fuera invisible. Y en parte lo era. Pero esa mañana algo cambió. Una mujer joven, con un niño de la mano, se detuvo frente a mi mesa. El niño tiraba de ella, señalando las naranjas con insistencia. «¿Cuánto cuesta el kilo?», me preguntó ella, con una voz simple, sin compasión, sin condescendencia. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. Era la primera vez que alguien me hablaba así, como a un vendedor común. Tartamudeé al decir el precio, temiendo que fuera demasiado alto o demasiado bajo. Ella asintió, sacó su monedero y me entregó el dinero justo. Yo pesé las naranjas con manos temblorosas. Las acomodé en una bolsa plástica y se las entregué con un cuidado desproporcionado, como si estuviera dando un tesoro. «Gracias», me dijo ella. «Gracias a usted», respondí, pero mi voz se quebró. Cuando se fue, con el niño feliz mordiendo una naranja que goteaba jugo por sus dedos, me quedé de pie sin poder moverme. Miré la moneda en mi mano y sentí un escalofrío. No era grande, no iba a cambiar mi vida, pero era mía, era fruto de mi esfuerzo. No era caridad, era un intercambio justo,
digno. Esa noche no cené nada especial. Un poco de arroz con sal, como siempre, pero el sabor me pareció distinto. Era como si cada grano llevara el eco de esa compra, el eco de la voz de la mujer diciéndome «gracias», sin mirarme con lástima. A partir de entonces, empecé a notar pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas. La gente que se detenía no lo hacía solo por los productos, sino por la forma en que yo los atendía. Les ofrecía una sonrisa sincera, una conversación breve. Preguntaba cómo estaban, me interesaba, porque en el fondo yo sabía lo que significaba sentirse invisible, y no quería que nadie lo sintiera en mi mesa. Claro, no todo fue sencillo. Hubo clientes que regateaban con dureza, que me hacían sentir que valía menos que mis propias frutas. Hubo niños que se burlaron de mis manos sucias, de mi ropa gastada, pero cada vez que eso pasaba, yo recordaba al niño mordiendo la naranja con los ojos brillantes, y eso me devolvía la fuerza. Un día incluso llegó un hombre de traje. Se detuvo, compró una botella de agua y me pagó sin pedir cambio. No dijo nada, solo asintió con la cabeza. Ese gesto simple me llenó de un orgullo silencioso, porque entendí que, poco a poco, estaba dejando de ser un hombre derrotado para convertirme en un comerciante, aunque fuera pequeño. Las noches seguían siendo largas, pero ya no tan vacías. En lugar de escuchar solo mi hambre, escuchaba también el recuerdo de las voces de mis clientes. Guardaba cada gracias, cada sonrisa, como si fueran monedas de oro invisibles. Recuerdo que una madrugada, mientras escribía en mi cuaderno de cuentas, una libreta vieja con tapas dobladas, dibujé otra vez aquel rectángulo que representaba mi negocio. Pero esta vez ya no era un simple garabato. Le añadí un nombre, improvisado, escrito con letras torcidas, y cuando lo vi sentí que el sueño empezaba a tener rostro. Ese primer cliente, esa primera venta verdadera, fue como encender una vela en un túnel oscuro. La oscuridad seguía ahí, pero ahora había un punto de luz que me guiaba. Me dormí tarde esa noche, con las manos apoyadas sobre la mesa, adoloridas pero firmes. Y en medio del silencio me dije, hoy empezó todo. El destino tiene una manera extraña de dar vueltas. A veces parece que se toma su tiempo para armar la escena perfecta, como si quisiera que cada detalle duela un poco más. Ese día yo estaba acomodando cajas detrás de la mesa, que ya no era solo una mesa. Con esfuerzo había logrado rentar un pequeño local, apenas un espacio con paredes descascaradas y un letrero pintado a mano. No era mucho, pero era mío. El negocio crecía lento, paso a paso, y yo ya no era aquel hombre derrotado con los bolsillos vacíos. Mis manos seguían agrietadas, sí, pero ahora estaban ocupadas en contar monedas que se multiplicaban. Había aprendido a negociar con proveedores, a dar crédito a clientes de confianza, incluso a guardar un poco de ganancia para reinvertir. Mi orgullo ya no era una losa que me hundía, se había convertido en una columna que me sostenía. Era media tarde cuando escuché el sonido de la campanilla de la puerta. Levanté la vista y sentí un golpe en el pecho. Ahí estaba él, mi hijo. No lo veía desde aquella tarde en que me negó un plato de comida. Había pasado tiempo, pero su rostro seguía teniendo la misma dureza. Vestía ropa menos nueva, el cabello algo descuidado. Sus ojos, sin embargo, no eran los mismos. Estaban cansados, cargados de un peso que yo reconocí al instante, porque lo había llevado yo durante meses. «Papá», dijo, apenas cruzando el umbral. La palabra me atravesó como un cuchillo y al mismo tiempo como un bálsamo. Hacía tanto que no la escuchaba en su voz que casi olvidaba cómo sonaba. «¿Qué haces aquí?», pregunté, tratando de que mi tono no revelara la tormenta que me recorría por dentro. Miró alrededor, observando las estanterías improvisadas, los productos acomodados con cuidado. Parecía sorprendido, como si no pudiera creer que aquel hombre que un día le había pedido comida ahora tuviera un negocio propio. «Necesito trabajo», dijo al fin, bajando la mirada. El silencio entre nosotros se volvió espeso. Yo apoyé las manos en el mostrador, intentando contener la avalancha de recuerdos, el timbre de su edificio, la puerta cerrándose, mi estómago vacío, mis noches heladas. Ahora él estaba ahí, no para darme algo, sino para pedirlo. «Trabajo», repetí como si probara el peso de la palabra en la boca. Asintió, nervioso. Sus manos jugaban con la correa de su mochila. No era el mismo muchacho altivo que me negó ayuda.
Era otro, golpeado por algo que yo aún desconocía. En mi pecho se libraba una batalla. Una parte de mí quería gritarle todo lo que había pasado por su culpa. Las noches de hambre, la humillación, la soledad. Quería echarlo fuera, cerrarle la puerta como él me la cerró a mí. Pero otra parte más silenciosa me pedía calma. «¿Qué pasó con tu trabajo?», pregunté al fin. «Me despidieron», respondió rápido, como si quisiera arrancarse la palabra de encima. Las cosas se complicaron. No sé a dónde más ir. Lo miré largo rato. Vi en sus ojos la misma desesperación que me había habitado a mí. Recordé mi promesa frente a la heladera vacía. Nunca más. Y entendí algo que me dolió reconocer. Yo ya no era aquel hombre que necesitaba de él. Ahora era él quien necesitaba de mí. Respiré hondo, dejando que el aire me llenara de una calma amarga. «El trabajo aquí es duro», le dije sin dulzura. «No hay lujos. Hay que cargar cajas, madrugar, aguantar calor». «Lo sé». Su voz tembló. «Y no es caridad. Si vienes, vienes a trabajar de verdad. A ganarte cada moneda». Me miró fijo por primera vez. Había lágrimas contenidas en sus ojos, pero no cayeron. Asintió, con la cabeza baja. En ese instante, el recuerdo de todas mis noches vacías volvió como un eco. Y sin embargo, también volvió la certeza de que, pese a todo, la sangre llama. Tal vez no podía perdonar del todo, pero tampoco podía negar lo que la vida me estaba poniendo delante. «Empiezas mañana», dije y volví a mi trabajo, como si esa decisión no me hubiera desgarrado por dentro. Él murmuró un «gracias», casi inaudible, y salió del local. Me quedé solo, apoyado en el mostrador, con las manos temblando. El silencio volvió a sentarse conmigo, como en aquellas noches vacías, pero esta vez era un silencio distinto. No era soledad, no era abandono. Era un silencio lleno de preguntas. ¿Había hecho lo correcto? ¿Era justicia o era misericordia? ¿Era orgullo o era amor lo que me había movido? No tenía respuestas. Solo sabía que mi hijo había vuelto, pero no como yo lo había soñado. Nunca imaginé que un día mi hijo estaría bajo mi techo, no como invitado ni como dueño de nada, sino como empleado. La primera mañana que llegó al local, lo vi parado frente a la puerta, con la mochila colgando de un hombro y una expresión que mezclaba vergüenza y orgullo herido. Yo ya estaba adentro, limpiando las estanterías, preparando la caja registradora. «Buenos días», dijo él sin levantar del todo la mirada. «Buenos días», respondí, seco, mientras le entregaba un trapo y le señalaba el mostrador. No hubo abrazos, ni sonrisas, ni palabras suaves, solo el ruido del trapo frotando la madera y el crujido de las cajas que movíamos de un lado a otro. El silencio era tan espeso que parecía una tercera persona trabajando con nosotros. Durante días fue así. Él cumplía sus tareas en silencio. Cargaba sacos de arroz, acomodaba botellas, limpiaba vidrios. Yo observaba cada gesto, cada pausa, buscando en su rostro una señal de arrepentimiento, una palabra no dicha, pero lo único que encontraba era cansancio. A veces lo sorprendía mirándome de reojo, como si quisiera decir algo y se lo tragara. Yo también quería hablar. Quería preguntarle si recordaba aquel día en que le pedí comida. Quería gritarle cuánto me había dolido, cuántas noches pasé hambriento y solo, pero cada vez que abría la boca, lo único que salía era una instrucción fría. «Mueve esas cajas, atiende a ese cliente, revisa el cambio». El silencio se volvió una muralla, y de algún modo ambos nos refugiábamos en ella. Una tarde, mientras descargábamos productos, se lastimó la mano con una astilla. Sangraba poco, pero lo vi fruncir el ceño. Instintivamente me acerqué y tomé su mano para limpiarla con un trapo. Fue un gesto automático, el mismo que había hecho cientos de veces cuando era niño y venía con las rodillas raspadas. Él me miró sorprendido, y durante un segundo vi en sus ojos al niño que había criado, pero no dijimos nada. Pasaron semanas. El negocio seguía creciendo poco a poco. Los clientes empezaban a reconocerme, a pedir por mí, a recomendar el local. Mi hijo trabajaba a mi lado todos los días, soportando mis silencios, cargando con los suyos. Había entre nosotros una especie de tregua muda. Él no pedía perdón, yo no exigía explicaciones. Hasta que una noche, después de cerrar, nos quedamos solos contando la caja. La lámpara colgante oscilaba levemente.
lanzando sombras largas en las paredes descascaradas. De repente, él habló. «Papá, sé lo que hice, sé que te fallé». Me quedé inmóvil. Las monedas tintineaban en mis manos, pero mi corazón sonaba más fuerte que ellas. «No tienes que decir nada», respondí intentando cortar el momento. «Sí tengo que decirlo», insistió con la voz quebrada. «Aquella vez yo tenía miedo. Miedo de que fueras una carga, de que no pudiera con mi propia vida y con la tuya. No supe qué hacer y te cerré la puerta. Y desde entonces, esa imagen no me deja dormir». El silencio volvió, pero ya no era muralla. Era un río que nos rodeaba. Lo miré fijamente, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hijo desnudo de excusas. No era el hombre frío que me negó ayuda. Era un muchacho asustado que había tomado la decisión más cruel. Respiré hondo. «El hambre no mata tanto como el desprecio de un hijo», le dije despacio. Esa noche sentí que me arrancaban el corazón. Él bajó la cabeza. Una lágrima cayó sobre la mesa de madera. «Perdóname», susurró. No supe qué responder. Una parte de mí quería abrazarlo, decirle que todo estaba olvidado. Otra parte quería seguir callado, dejar que el silencio hiciera justicia. Al final, lo único que hice fue poner mi mano sobre la suya, sin palabras. Nos quedamos así unos segundos que parecieron eternos. No fue reconciliación completa, no fue redención. Fue apenas un gesto, un puente frágil tendido sobre un abismo enorme. Esa noche volví a casa y me senté frente a la heladera. El papel con las palabras «nunca más» seguía pegado en la puerta, amarillento por el tiempo. Lo toqué con los dedos y entendí algo. Aquel juramento no era contra mi hijo, era contra mi propia resignación. Nunca más significaba que jamás volvería a hundirme sin luchar. El silencio me acompañó de nuevo, pero ahora era diferente. Ya no era enemigo ni testigo. Era un recordatorio. Quizá mi hijo y yo nunca recuperaríamos lo perdido. Quizá ese vacío siempre quedaría entre nosotros, como una cicatriz que no desaparece. Pero al menos ahora trabajábamos lado a lado, compartiendo ese silencio que, aunque doloroso, era también un comienzo. Porque a veces lo único que queda entre un padre y un hijo es eso, un silencio que no destruye, pero tampoco sana, un silencio que duele, pero que al menos mantiene unidos los pedazos. El orgullo puede empujarnos a levantarnos cuando ya no queda nada. El hambre puede enseñarnos lo que realmente vale un pedazo de pan. Pero es en el silencio, en lo que no se dice, donde muchas veces se esconde la verdad más amarga. Hoy sigo atendiendo mi negocio, con mis manos marcadas pero firmes. Mi hijo trabaja a mi lado, y aunque entre nosotros no hay tantas palabras, hay miradas que hablan de arrepentimiento, de heridas y de intentos de recomenzar. No sé si algún día lograremos sanar del todo lo que se rompió aquella tarde en que me negó ayuda para comer. Quizá no. Las cicatrices no desaparecen, solo nos recuerdan lo que vivimos. Pero entendí algo. Cuando uno toca fondo, tiene dos caminos, hundirse o levantarse. Y yo elegí levantarme, aunque fuera con el estómago vacío y el corazón hecho pedazos. Porque a veces el silencio de un hijo duele más que cualquier palabra, pero también puede convertirse en el motor para reconstruir tu propia dignidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez te sentiste herido por alguien que más amabas, pero aún así encontraste la fuerza para levantarte? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leerte.